¿Estamos en vivo, Mario? Sí, estamos en vivo. Buenas tardes. Siendo las 4 de la tarde, vamos a dar inicio hoy día a nuestra charla Explora, organizado por el PAR Explora Región Metropolitana Norte. Primero, mi nombre es Mario Chiong, yo soy el director del PAR Explora Región Metropolitana Norte y hoy día tenemos el gran placer de contar con nuestro expositor, Javier Díaz. Él es magíster en Historia Económica y es además investigador de la Universidad de Valparaíso en un proyecto ANID-PIA que se llama Bienestar y Desigualdad en Chile desde la independencia, desde 1810 hasta el 2020. Hoy día nos va a hablar de este interesante tema que se llama la violencia interpersonal en la historia de Chile, cómo ha fluctuado. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por participar en nuestras jornadas de charlas del PAR Explora. Y muchas gracias también por estar acá hoy día con nosotros y compartir tus experiencias en este tema. Buenas tardes, Mario, y a todos quienes nos acompañan. En primer lugar, me gustaría contarles que estoy acá como representante de un grupo de investigadores y es importante que entreguemos los créditos que corresponden a ellos. Desde ese punto de vista, en primer lugar, plantear que esta investigación forma parte de dos proyectos de investigación. El primero, un fondo irregular titulado Antropometría Histórica de Chile, y en segundo lugar, el proyecto Anillos CONICET PIA, llamado Desarrollo y Desigualdad en Chile, 1810-2010. También hay que agradecer a la Universidad de Valparaíso por ser nuestra institución matriz, así como al Registro Civil y al Instituto Nacional de Estadísticas, INE, por la ayuda que han prestado en esta investigación, proporcionándonos las fuentes y los accesos necesarios para dilucidar este problema que le hemos propuesto a propósito de la evolución de la violencia en Chile. Dicho eso, me gustaría invitarles a realizar la siguiente reflexión. Cuando vemos prensa, cuando vemos la televisión, inclusive en nuestra vida cotidiana, es muy común que escuchemos esta palabra, violencia. Que vivimos en tiempos violentos, que el pasado era violento, que hubieron episodios de violencia. Es muy común que escuchemos esta palabra. Pero ¿realmente sabemos qué significa? ¿Somos capaces de puntualizar qué es la violencia? Me gustaría que la audiencia se tomase un momento para reflexionarlo y, si es posible, a través de nuestro chat nos contase qué entienden por violencia. Si alguien les preguntase, ok, vivimos quizás en un mundo violento, más o menos violento que en el pasado, pero ¿qué es la violencia? ¿Qué responderían? ¿Qué es la violencia? Suele ser un concepto de uso tan frecuente que de hecho es complejo de definir. Es muy difícil definir qué es la violencia. ¿A alguien le gustaría aventurarse a intentar aventurar una respuesta? ¿Qué es la violencia? Por supuesto, les voy a contar en breves segundos qué entendemos nosotros por violencia. Pero sería interesante conocer su opinión. A ver, Javier, yo te quisiera, lo que yo entiendo por violencia es el uso de la fuerza, por ejemplo, para conseguir algo, un fin, o imponer algo, una idea, por ejemplo. Es una muy buena definición de hecho. Creo que para introducirnos en la idea de qué es la violencia, inclusive antes de llegar a una definición, deberíamos pensar varias cosas. En primer lugar, ¿cuándo catalogamos que un hecho es violento? Porque usualmente ocupamos la categoría, el concepto de violencia, para catalogar ciertas acciones concretas. Decimos, eso es violento, esa acción fue violenta. Entonces, la utilizamos para catalogar un cierto número de hechos bien concretos. En segundo lugar, cuando hablamos de violencia, deberíamos tener una cierta preocupación por quienes la ejercen. Solemos definir, es muy común que distingamos entre violencia de carácter terrorista, violencia de Estado, la violencia que puede ocurrir en una guerra, la violencia que puede ocurrir a nivel escolar, y todos estos tipos de violencia se diferencian aparentemente por quién es el que ejerce la violencia.
Y en tercer lugar, a propósito de todo esto, me parece que la violencia es un concepto polisémico, es decir, podría tener múltiples significados a partir de nuestra experiencia, a partir de donde la encontremos. Por lo tanto, y esto es lo primero sobre lo que deberíamos reflexionar, es que hablar de violencia es hablar de un problema vigente, de un problema que habita en nuestra vida cotidiana, pero un problema que no es necesariamente del todo evidente a propósito de qué hablamos o qué entendemos cuando hablamos de violencia. Para resolver esta primera inquietud, ¿qué es violencia? Nosotros acudimos a la Organización Mundial de la Salud para encontrar una respuesta sobre qué es la violencia. Y la Organización Mundial de la Salud entiende la violencia como esto: el uso intencional de la fuerza física, amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Es decir, en pocas palabras, tiene que ver con ejercer daño por medio de la fuerza sobre otro. Este concepto es aclarador, pero a la vez abre muchas preguntas. ¿Por qué abre muchas preguntas? Porque implica que muchos fenómenos podrían caer en el concepto de violencia. ¿A qué me refiero con esto? Una guerra definitivamente entra en el canon de violencia. Cuando hablamos de violencia política entre diversos sectores o segmentos de una sociedad que se enfrentan por medio de la fuerza, también hablaríamos de violencia. Pero a su vez, cuando dos personas sin sentido aparente se enfrentan en la calle, también hablaríamos de violencia. El abanico de aquello que consideramos violento es muy grande y por lo tanto, para los historiadores y en general para los cientistas sociales, estudiar la violencia es un desafío desde el punto de vista, en primer lugar, de ponernos de acuerdo de qué vamos a entender cuando estudiamos la violencia. ¿Qué tipo de violencia vamos a estudiar? Y en este desafío, nosotros nos propusimos estudiar un tipo de violencia bien particular, aquella violencia llamada interpersonal, esa que encabezaba nuestro título. Fíjense lo siguiente, ¿qué es la violencia interpersonal? La Organización Mundial de la Salud nos dice que son los actos violentos cometidos por un individuo o un pequeño grupo de individuos. La violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono. Y usualmente se suelen distinguir tres tipos: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. ¿Por qué nos interesamos en este tipo de violencia? Porque es el tipo de violencia que podríamos vivir cotidianamente, de forma aparentemente aleatoria. Hablamos de esa violencia que podríamos sufrir cuando somos objeto de un robo, de un ataque en nuestro día a día. Se distingue, por lo tanto, de aquellos tipos de violencia que ejercen las instituciones, por ejemplo, el Estado, los grupos armados, ¿cierto?, que ejercen los sujetos a nivel institucional y nos permite focalizarnos en aquella violencia que ocurre en el día a día. Esa violencia que podríamos vivir cualquiera de nosotros sin la necesidad de estar viviendo en un conflicto armado. ¿Okay? Esto es muy curioso, es paradojal. Es la violencia, por definición, más cotidiana, pero a su vez la que menos hemos estudiado a nivel histórico. Es la que más vivimos, pero a su vez es la que menos sabemos. Esa es la razón que nos motivó a interesarnos por intentar estudiar esta violencia interpersonal, esta violencia cotidiana, esta violencia del día a día, a través de la historia. Ya tenemos claro, por lo tanto, qué es la violencia interpersonal. Estamos hablando de la violencia cotidiana, de la violencia que ejercen los individuos sin representar parte de una institución, sin encontrarse en un conflicto armado, la violencia del día a día. Y en función de esta violencia, nos interesamos en ella porque creíamos que era importante intentar extraer tres respuestas sobre su estudio. En primer lugar, ¿cómo ha variado la experiencia de la violencia a lo largo del tiempo? Hablo de la violencia interpersonal. En segundo lugar, si acaso el pasado, las experiencias del pasado, podrían entregar alguna lección acerca de cómo enfrentar el problema de la violencia interpersonal en el día de hoy. Es decir, si a aquel cúmulo de noticias que solemos consumir a propósito de los actos violentos que nos informan en la prensa,
¿Habría alguna respuesta, alguna fórmula para atenuarlos, para abordarlos? No en el presente, no en el futuro, sino que en el pasado. Desde ese punto de vista, la cuestión es si acaso nuestros aciertos o errores como país en el pasado podrían entregarnos algún insumo para abordar nuestros problemas en el presente. Esas son las tres preguntas que nos motivaron a entender que aquí había un sentido de importancia, que la violencia interpersonal, pese a no estar muy estudiada, merecía y necesitaba ser estudiada. Teníamos claro nuestra motivación, teníamos claro el concepto, ¿ok? Pero a su vez encontramos nuevas dificultades en la medida que íbamos encontrando claridad. En primer lugar, encontramos un primer tipo de problemas a propósito de qué podría ser calificado como un acto de violencia interpersonal. Aquí, por ejemplo, encontramos un primer problema. Es un concepto que integra una amplia variedad de acciones. Una pregunta para el público. Ya dijimos que la violencia interpersonal es aquella violencia que se ejerce entre individuos, ¿ok? No entre instituciones versus individuos, sino directamente entre individuos. Pregunta para el público. ¿Qué tipo de crímenes, por lo tanto, podemos catalogar como crímenes que forman parte de la violencia interpersonal? Para dar un arranque, yo voy a proponer uno, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un ejemplo de violencia interpersonal. ¿Qué otro tipo de acto podría ser considerado como un acto, forma parte de la violencia interpersonal? Recuerden, la violencia intrafamiliar sería un buen ejemplo. Violencia que ocurre a nivel familiar entre individuos. No están involucrados grandes instituciones globales como el Estado o las naciones, etc. Mientras piensan, otro buen ejemplo de violencia interpersonal sería la violencia sexual. Una violación suele ser catalogada como un fenómeno inscrito en la violencia interpersonal. ¿Algún otro ejemplo? Imaginen que están enfrentando estas mismas dificultades. Mario. Javier, ¿tú crees que el bullying, por ejemplo, en los colegios puede ser considerado un tipo de este tipo de violencia? Definitivamente, Mario, el bullying es un ejemplo de violencia interpersonal, un ejemplo de violencia interpersonal que tiene bastante resonancia en nuestros tiempos, ¿cierto? ¿Por qué aplicaría como violencia interpersonal? Porque es violencia ejercida entre individuos que tienen una relación relativamente horizontal respecto de sus relaciones sociales. Ambos son estudiantes, ambos son niños, ambos son amigos. No estamos hablando de una gran institución que se enfrenta contra un individuo. Otros ejemplos clásicos de violencia interpersonal son los asaltos, ¿ok? Los asaltos con violencia. Y otro ejemplo muy tradicional de violencia interpersonal son los homicidios. Los homicidios también son un claro ejemplo de violencia interpersonal. Entonces encontrábamos ese primer problema. Ok, queremos estudiar la violencia interpersonal, pero hay muchas manifestaciones que forman parte de la violencia interpersonal. La pregunta era, ¿cómo nos hacemos cargo de ello? Tratamos otro tipo de problemas. ¿Qué otro tipo de problemas? Que si nos encontrábamos con esta variedad de ejemplos de violencia, era difícil, y descubrimos que es muy difícil, encontrar registros que dieran cuenta de todos esos tipos de violencia. Antes de seguir adelante, tenemos aquí una idea de Sulby Cáceres. La indiferencia, por otro, nos dicen, si esa indiferencia efectivamente implica un menoscabo, un daño al otro, Sulby efectivamente podría ser catalogado como violencia interpersonal. Recordemos que lo que buscamos acá es todo tipo de acción que ejerce un daño. Y Nicolás nos plantea peleas con alcohol o drogas de por medio. Sí, cualquier pelea. Y Nicolás plantea algo muy interesante que vamos a retomar en el futuro, cómo algunos elementos podrían ser dinamizadores de la violencia cotidiana, como el alcohol o las drogas. Pero efectivamente, Nicolás, una pelea entre dos individuos en la calle, ya sea por ebriedad o
una pelea asociada a drogas, sería violencia interpersonal. Muy buenos ejemplos sin lugar a duda. Volviendo sobre lo que estábamos, les decía que con esta variedad, con este amplio abanico de manifestaciones de violencia interpersonal, es muy difícil encontrar registros a lo largo del tiempo. Como vieron en la presentación, nosotros nos propusimos estudiar este fenómeno desde el siglo XIX, desde 1880. Nuestra meta era cubrir a lo menos 140 años de hechos violentos. Y aquí surge un problema. Es un problema que inclusive enfrentamos hoy en día. Hay acciones que son violentas, pero no necesariamente son documentadas o consideradas como violentas por cada cultura. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, en el pasado, muchas veces, la violencia intrafamiliar se consideraba no como un acto violento, sino como algo natural. Se naturalizaba. Y eso generaba un problema. ¿Qué problema generaba? Que no quedaba un registro de ello que nos permitiese documentarlo y estudiarlo. Como sí ocurre, por ejemplo, en el caso de un homicidio, que era muy usual, tanto en el pasado como en el presente, que quedase un registro de ello. Lamentablemente, en el pasado, efectivamente, Paula aquí nos pone un muy buen ejemplo, la violencia de género. La violencia de género, si bien hoy en día la tenemos bastante individualizada y discutida, a lo largo del tiempo no siempre ha sido considerada como un problema, ha sido naturalizada. Especialmente en el pasado podemos encontrar muchos ejemplos de su naturalización, lo que nos ofrece un problema. El problema de que, por lo tanto, si esa violencia por los contemporáneos del pasado era naturalizada, no la iban a registrar, no iban a dar cuenta de ella. Por lo tanto, allí teníamos un problema tremendo. Teníamos que encontrar una forma de violencia que, independientemente de la época, independientemente de la cultura, siempre haya generado interés, siempre haya sido reconocido como un problema, siempre haya sido visible. Y aquí tengo una pregunta para el público, una pregunta clave. ¿Cuál podrá ser esa forma de violencia interpersonal? Aquella que, independientemente de la época, siempre ha merecido bastante interés, bastante atención. Ya hemos descartado la violencia de género y la violencia intrafamiliar porque lamentablemente en el pasado no siempre fue reconocido como un problema. ¿No será el homicidio? Muy bien, Mario. Hubiese estado genial en nuestro equipo. Efectivamente, el homicidio. El homicidio, como les voy a mostrar en unos momentos más, a lo largo del tiempo ha sido reconocido universalmente como una forma de violencia, es decir, ha adquirido la validez de ser una acción que daña a otros. Desde ese punto de vista, efectivamente, Mario da en el clavo y nosotros encontramos nuestra respuesta en el homicidio. Encontramos que el homicidio era una buena forma de estudiar la evolución de la violencia interpersonal a través del tiempo. En primer lugar, porque el homicidio, o dicho de otra forma, el infligir una muerte ilegal sobre otra persona. Ojo con esto, porque desde ese punto de vista, la pena de muerte no es considerada homicidio al ser considerada una muerte legal, independientemente de sus implicaciones éticas. Hablamos de la muerte ilegal infligida sobre una persona. Es una de las formas de violencia que universalmente ha merecido más atención a lo largo del tiempo. Y al merecer más atención a lo largo del tiempo, ha sido menos ignorada, y al ser menos ignorada, ha sido más registrada, al contrario de otras formas de violencia como los robos, la violencia de género o la violencia sexual, que no siempre ha merecido el justo nivel de atención que merece. Por lo tanto, encontramos que el homicidio como fenómeno es el que ofrece los mejores registros para ser estudiado como fenómeno histórico en periodos largos de tiempo, que cubren, por lo tanto, amplias diferencias culturales. Es por ello que nuestra propuesta final fue estudiar la violencia interpersonal a través de los homicidios. Por lo tanto, de aquí en más vamos a hablar de los homicidios exclusivamente como manifestación de la violencia interpersonal. Fíjense lo siguiente, lo que están viendo acá es una parte, un extracto del Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos conocidos por la humanidad en materia de regulaciones legales.
¿Por qué les hablo de esto? Porque estamos hablando de un documento, ¿cierto?, escrito aproximadamente entre 1790 y el 1700 antes de Cristo, algo bastante antiguo. Y ya en ese momento parecía que los homicidios, el ejercer la muerte sobre otro de manera ilegal, generaba preocupación. Este código nos decía, si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato, y este no ha sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte. Interesante, no solo el homicidio en sí cobraba interés, sino la idea de registrarlo adecuadamente, de ejercer la responsabilidad sobre aquel que efectivamente hubiese cometido el homicidio. A nuestro público, este cuadro, ¿qué estará representando? Es una de las escenas de la cultura occidental más célebres de la que podríamos hablar. Y representa un homicidio. ¿Qué será esto? A mí me da la idea que puede ser el asesinato de Abel por Caín. Efectivamente, Mario, lo que estamos viendo es la representación, ¿cierto?, del momento en que, según los hechos bíblicos, Caín se encuentra matando, asesinando a Abel. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque otro documento que es de gran importancia, especialmente en la cultura cristiana occidental, estamos hablando de la Biblia, desde sus primeros capítulos, desde sus primeros pasajes, pone su atención en el homicidio, como un acto importante, como un acto condenable, como un acto que debe ser registrado, como un acto que no puede ser olvidado. Lo que quiero decir con estos dos ejemplos es que inclusive desde los periodos más tempranos de nuestra historia como humanidad, el homicidio ha merecido atención. Y por eso nosotros encontramos acá un buen punto de referencia para hacer un estudio a lo largo del tiempo. Tenemos claro el porqué, pero ahora, y esto especialmente va dirigido a todas aquellas personas que estén interesados en el estudio de este tipo de fenómenos, de cómo lo hacemos, los historiadores y en general todos los cientistas sociales enfrentamos un problema, el de las fuentes. ¿Por qué utilizamos fuentes? Por una razón muy sencilla, porque necesitamos evidencias del pasado que nos permitan dar cuenta de él. No podemos confiar únicamente en nuestra intuición. Y en un rato más les voy a demostrar por qué. No podemos confiar en nuestra intuición. Necesitamos evidencia del pasado para construir nuestras interpretaciones. En segundo lugar, un problema que enfrentamos cuando hablamos de fuentes es el cómo las rastreamos, cómo las encontramos. Pregunta para el público. Imagínense que forman parte de nuestro equipo y se les ha encomendado encontrar fuentes para estudiar la historia de los homicidios en la historia de Chile. ¿A qué fuente acudirían? ¿Dónde creen que encontrarían algo así? ¿Qué les dice su intuición o sus conocimientos previos? ¿Dónde encontramos fuentes para estudiar homicidios a lo largo del tiempo? Para que lo piensen, les quiero dar algunas pistas y también ponerles algunas condiciones. Necesitamos que esta fuente nos permita cubrir largos periodos de tiempo. Recuerden que queremos ver esto en la duración de más de un siglo. Por lo tanto, no nos sirve que sean fuentes muy actuales. En segundo lugar, necesitamos que incluyan la mayor cantidad de casos posibles. No nos sirve que sea la descripción de un caso célebre. Por lo tanto, por ejemplo, la prensa, un caso célebre de la prensa, podría ser útil, pero no para nuestros propósitos. En tercer lugar, necesitamos que cuenten con métodos de registro conocidos, es decir, que sean fuentes sobre las cuales podemos saber cómo se registraban los homicidios, podamos reconstruir ese proceso. Por acá en nuestro chat nos dicen que podría ser la PDI. No es una mala idea, pero la PDI existe solo desde 1931. Es decir, tendríamos una limitación allí. Los tribunales podría ser efectivamente una buena idea, ¿cierto? Podríamos ir a las actas de juicios para buscar allí cuántas personas fueron enjuiciadas por homicidio. Eso de hecho es una muy buena idea, pero descubrimos que con esta fuente había algún nivel de problema. El nivel de problema es que muchas veces nos decían que una persona había sido condenada por homicidio, pero no nos decían a cuántas personas había asesinado, por ejemplo.
o no eran del todo descriptivas porque había información parcial. Desde ese punto de vista, Pia nos dice en nuestro chat que los registros judiciales podrían ser un buen ejemplo, y efectivamente lo son. Dan rica información sobre los homicidios, pero encontramos allí algunas limitaciones que de hecho nos llevaron a utilizarla, pero como una fuente complementaria. Valeria nos dice los diarios antiguos. Efectivamente, Valeria, los diarios nos pueden entregar mucha información, pero si lo que queremos es hacer una cobertura de la cantidad de homicidios a nivel nacional y a lo largo del tiempo, el problema que enfrentaríamos es que necesitaríamos un diario de una larga datación, o de lo contrario tendríamos que recolectar información muy fragmentada. Los diarios nos sirven, al igual que las fuentes judiciales, por lo tanto, para contextualizar. Pero si lo que queremos es tener una vista panorámica de más de 100 años, necesitamos algo más. Muy buenas sus ideas, de hecho son ideas que utilizamos y que alimentan nuestro estudio, pero encontramos nuestra respuesta, encontramos nuestros registros. En primer lugar, en los registros de causas de muerte del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. Y en segundo lugar, en el registro civil. ¿Ok? Fíjense, tal como ustedes señalan y como yo les señalé, para cumplir nuestro propósito tuvimos que acudir a varios tipos de fuentes. Desde 1880 a 1886 reconstruimos la tasa de homicidios en Chile a través de registros policiales y judiciales. Pia, Valeria, ahí están sus ideas registradas. Efectivamente, llegamos allí. Pero luego encontramos que entre 1887 y 1911 podíamos acudir a libros del registro civil donde se anotaban las causas de muerte, literalmente cuadernos donde los funcionarios públicos registraban las personas que habían muerto, registrando por qué habían muerto. Y luego, entre 1911 y el año 2010, para nuestra fortuna, encontramos que el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, cuenta con registros anuales de tasas de mortalidad. ¿Ok? Esos índices anuales, esos anuarios los construyen en base a información del registro civil. Así que tuvimos que pasearnos por un amplio abanico de fuentes para llegar a construir una visión panorámica del homicidio en la historia de Chile desde las finales del siglo XIX. Pero no es el único problema. Enfrentamos otros dos problemas. En primer lugar, que si queremos adivinar, que si queremos dilucidar si los homicidios que vamos a estar observando y vamos a observar en un momento más son altos o bajos, necesitamos poder comparar. ¿Y con qué comparamos? Con otros países. Las estadísticas de homicidios de otros países nos fueron muy útiles para interpretar si aquello que íbamos a ver en las fuentes eran muchos homicidios o pocos homicidios. Y en tercer lugar, dado que la población ha variado a lo largo del tiempo, no podíamos utilizar el total de homicidios para comparar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, utilizamos una fórmula matemática sencilla, que es el de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. De esa forma, podemos comparar cualquier momento de la historia con cualquier otro, sin estar equivocándonos. Homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Ok? Tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestros métodos. Creo que ya es momento de que, por lo tanto, ingresemos a nuestros resultados. Ya sabemos de qué hablamos. Así que vamos a ver. Lo que están observando acá, y yo sé que a muchas personas esto quizás no les agrada, es un gráfico que representa la evolución de los homicidios por cada 100.000 habitantes en Chile desde 1880 al año 2017. Los gráficos cuentan historias, si sabemos cómo escucharlas. Y aquí lo que tenemos es la historia de la evolución de los homicidios en Chile. Me encantaría que el público hiciese el esfuerzo de intentar relatar esta historia. ¿Qué es lo que están viendo en este gráfico? ¿Cuál es la historia de homicidio en Chile? Por supuesto, luego les voy a ayudar, pero me gustaría que en primer lugar intentaran escuchar la historia que está contando este gráfico, la historia del homicidio en Chile.
Como pueden observar, comenzamos desde 1882 y terminamos acá en tiempos muy recientes. Y como pueden ver, hay que leer las fluctuaciones. Hay tendencias bastante marcadas. Hay capítulos muy marcados en la historia de la violencia a través del homicidio en Chile que nos cuentan este gráfico. Les voy a ayudar con el primer capítulo. El primer capítulo de esta historia del homicidio en Chile es un capítulo marcado por la presencia de altas tasas de homicidios. Y ese capítulo va entre 1880 a 1920. Como pueden ver, con fluctuaciones, si estableciésemos una tendencia entre los dos puntos, veríamos que esta tendencia va constantemente al alza. Es decir, aquellas personas que vivían en 1890, en 1900, podían decir que vivían en una sociedad donde los homicidios parecían cada vez ser mayores. Veamos, nos llegó una idea de nuestro público. Efectivamente, acá nos dicen que en general lo que observamos es una tendencia a la baja con los años, con periodos de alzas y bajas. Efectivamente, si nosotros quisiéramos cubrir todo el periodo, es decir, desde los años 80 del siglo XIX hasta el día de hoy, lo que observamos es una gran disminución. Paula nos pregunta si tendrá que ver con los conflictos bélicos. Podría ser, pero recuerda, Paula, que en este caso, como hablamos de violencia interpersonal, decidimos excluir esa forma de violencia. Es decir, de hecho, no contabilizamos a los muertos en conflictos bélicos. Muy interesante lo que planteas, Paula. Esto nos representó un problema. Y, por ejemplo, cuando estábamos allí en la década de 1890, leyendo las tasas de muertos, veíamos que habían algunos muertos en 1891 que decían muerto en la guerra civil. ¿Por qué? Por la guerra civil de 1891. Por lo tanto, a ese muerto no lo contabilizamos. Dijimos, no, este muerto murió por un acto violento, pero no por violencia interpersonal, sino bien por violencia política. Así que, efectivamente, tenemos un primer periodo de amplia violencia. Pero fíjense que desde el año 1920, observamos la apertura de un segundo capítulo. Y este segundo capítulo de la historia de los homicidios en Chile, es un capítulo llamado Disminución. Y fíjense cómo desde 1920 hasta 1960 observamos una dramática caída de los homicidios en Chile. Efectivamente, Valeria, podría ser interesante, y de hecho lo vamos a discutir más adelante. Podríamos hablar que este primer capítulo es la época del descontento social. Estoy de acuerdo contigo, Valeria, estamos de acuerdo contigo. Cosas como el descontento social tienen mucho que ver con la incidencia de los homicidios. Así que, como les decía, tenemos un segundo capítulo que va desde 1900, especialmente de 1930 a 1960, marcado por la disminución de los homicidios. La tasa de homicidios respecto del capítulo anterior se desploma drásticamente. Esta gente, la gente que, por ejemplo, vivía en 1940 o 1950, podía decir que los homicidios eran cada vez menos, que habían menos homicidios que el año anterior. Y no en un grado menor, sino que en un grado importante. En tercer lugar, esta historia nos cuenta un tercer capítulo. Y ese capítulo va desde la década del 60 hasta la década del 90, por lo menos. ¿Qué historia es esa? Es una historia de estancamiento. Como pueden observar, la línea es relativamente horizontal, con ciertas fluctuaciones, pero no observamos cambios significativos. Es la historia del estancamiento de la tasa de homicidios. Y finalmente, lamento decir que el capítulo más reciente de la historia del homicidio, el que estamos viviendo, es un periodo marcado por una leve alza de la tasa de homicidios. Por favor, quiero que se fijen en esto. Si tomamos el año 2017, parece ser similar a algún momento de los años 40. Esto creo que es interesante. No sé si lo hubiese imaginado, que hoy en día tenemos tasas de homicidios similares a las que teníamos hace más de medio siglo. Aquí tenemos algún comentario interesante de Valeria, muy interesante, que dice que en siglos pasados el homicidio era validado ya sea políticamente como la matanza obrera. Efectivamente, Valeria, en muchos casos era validado, pero nosotros, como las matanzas obreras forman parte de actos de violencia política, decidimos no contabilizarlo, para dejar solo esa violencia que ocurre cotidianamente y que no es ejercida por un poder del Estado. Recordemos eso. Pero efectivamente vamos a ver que
De hecho, podemos establecer un correlato entre matanzas obreras, ¿cierto?, que forman un acto de violencia política, y esta violencia interpersonal. Así que, en resumen, como les decía, la historia de la violencia en Chile tiene los siguientes capítulos. Un primer capítulo de violencia creciente y muy alta, hasta 1920. Luego un capítulo de una drástica disminución, un periodo en que los homicidios bajan drásticamente, y ese capítulo dura hasta 1960. Luego tenemos un capítulo de estancamiento hasta los años 90. Y finalmente, hoy en día, tenemos un capítulo donde tenemos tasas que han comenzado a subir nuevamente. Mario nos pregunta si el estancamiento de los homicidios se asocia con el gobierno militar. Eso es una hipótesis, pero como vamos a plantear un poco más adelante, las razones, ¿cierto?, de estos movimientos son materia de discusión. Nosotros tenemos nuestras propuestas, pero creemos que es algo que debe ser discutido aún. Pero sin lugar a dudas tenemos nuestras propuestas. Efectivamente, Mario, esa podría ser una hipótesis. Fíjense acá. Hemos visto comparado a Chile con Chile, pero comparemos ahora a Chile con otros países. Lo que están viendo en el gráfico en azul es los que alcanzan los niveles más altos son Chile. Es la barra que está al extremo derecho del gráfico. Y como pueden observar, por lo menos hasta 1940, si comparamos a Chile con países de Europa, nuestros niveles eran astronómicamente superiores a los países europeos. De hecho, les tengo un dato interesante. Por allí, por 1880 hasta la década de 1910 o 20 aproximadamente, las tasas de homicidio que teníamos en Chile eran muy similares a los de Inglaterra. ¿Pero qué Inglaterra? A la Inglaterra de la Edad Media. Los niveles de homicidios, la tasa de homicidios que se registraba en Chile era muy similar, de hecho ligeramente inferior a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se registraba en la Inglaterra de la Edad Media. ¿De qué nos habla eso? De que por lo menos hasta la década de 1920 teníamos un país tremendamente retrasado en materia de acotar las tasas de violencia, disminuir las tasas de violencia. Por lo tanto, nuestras tasas de violencia no eran altas, eran increíblemente altas. Desde el punto de vista del fenómeno del homicidio, vivíamos literalmente en la Edad Media, si nos comparamos con otros países de Europa. Pero yo les decía que desde los años 20 y 30 en adelante, observamos que las tasas de homicidio comienzan a disminuir. Y esa disminución es importante no solo para Chile, sino también para la comparación con otros países. ¿Por qué? Porque eso nos permitió disminuir la brecha hasta alcanzar niveles relativamente similares a países de Europa. Acortamos la brecha, ¿ok? Es decir, comenzamos a hacer una transición para comenzar a parecernos más a países, muchos de los cuales solemos llamar desarrollados. Hoy en día seguimos en esos registros, pero como pueden ver, nuevamente hemos comenzado a subir y a incrementar nuestra brecha, ¿ok? Así que tenemos algo interesante acá. ¿Qué tenemos como algo interesante? Que parece que nuestro mejor desempeño en materia de disminuir la tasa de homicidios la exhibimos entre los años 20 y los años 60, esos años en que logramos disminuir la brecha respecto de países con tasas muy bajas. Una pregunta para el público antes de que avance. Y si nos comparamos con países de América Latina, ¿cómo creen que nos irán? ¿Seremos un país con tasas de homicidio altas o bajas a lo largo del tiempo respecto de nuestros vecinos? Aquí se vale especular, por supuesto. ¿Qué les dice su intuición? ¿Chile será un país con más o menos homicidios a lo largo del tiempo que sus vecinos? Que los países latinoamericanos. Es una pregunta difícil, descubrámosla juntos. Comparado con nuestros vecinos, y están viendo a Chile acá, somos, por muchos años, efectivamente, Paula, como puedes ver acá, lamentablemente llega con tanto retraso el chat, pero efectivamente, Paula, viste en el clavo, Chile, en comparación con sus vecinos,
ha tenido una historia de violencia comparativamente baja. Lamentablemente, como no existen estudios similares al nuestro en otros países de América Latina, no podemos comparar con respecto a décadas anteriores a la de 1940. Es difícil. Así que nuestra comparación aquí es mucho más reducida. Pero lo que nos dice es que aquel periodo en que Chile estaba logrando acortar la tasa de homicidios, superar ese periodo de una tasa astronómica de homicidios, nos puso en una posición bastante favorable respecto de nuestros vecinos. Así que tenemos que, por lo menos dentro de nuestro propio barrio, teníamos un desempeño bastante aceptable durante la segunda mitad del siglo XX, bastante bueno, muy similar al de Argentina, que es posiblemente el país al que más podemos comparar. Entonces, conocemos la historia y sabemos cómo será esa historia comparada con otros países. Lo que les quiero proponer ahora es que observemos y discutamos sobre algunas preguntas que surgen a partir de estos resultados. Creo que hay dos preguntas que tenemos que discutir. La primera es, ¿qué pasó a partir de los años 30? ¿Por qué a partir de los años 30 se produjo una disminución tan drástica? Algo tiene que haber pasado allí. Algo muy dramático, algo muy importante, algo realmente fundamental para que esa línea ascendente, esa distancia respecto de otros países, se acortara y disminuyese drásticamente en un periodo de 30 años. Y en segundo lugar, quiero que discutamos por qué lamentablemente hoy en día las tasas de homicidios han vuelto a aumentar. ¿Por qué respecto de esa historia exitosa de acortar la brecha hemos comenzado a aumentar nuevamente? Rob Bravo nos plantea lo siguiente. La disminución de los homicidios desde los 20 tiene que ver con el cambio de constitución. Interesante hipótesis, Rob. Podría tener que ver, pero fíjate, la pregunta es, ¿tiene que ver con el cambio de constitución en sí o con cómo a partir de ese momento, y a propósito de la constitución, asistimos a la fundación de una sociedad distinta a la que vivía antes? Y Mario nos plantea que la disminución se podría deber a la fundación de Carabineros de Chile. Efectivamente, como dice Mario, Carabineros de Chile se funda en 1927, investigaciones en 1931. Tenemos un periodo de fundación de policías en aquellos años. ¿Okay? Podría ser, efectivamente, es una explicación interesante, pero como vamos a ver, creo que la explicación de la primera pregunta tanto Rob como Mario tienen cabida. Lo que les voy a presentar y proponer a continuación, y esto es muy importante en historia, que encontremos una explicación no basada en una única causa, sino que tratemos de buscar cómo múltiples causas pueden haber confluido esto. Rara vez en historia las explicaciones tienen que ver con una única cosa, sino con cómo muchos fenómenos confluyen. Así que vamos a buscar aquellas causas. Para buscar aquellas causas, y en primer lugar para hablar de esa disminución que ocurre desde los años 30, quiero que le preguntemos a uno de los protagonistas de la época. Quiero que le preguntemos a un presidente de Chile, muy célebre por una frase. ¿De qué frase estoy hablando? Gobernar es educar. ¿Alguien del público me puede decir de qué presidente estoy hablando? Aquel presidente que se hizo célebre por la frase gobernar es educar. Un presidente que tiene un lamentable paralelismo con el presente. ¿A qué me refiero? Que murió por una enfermedad que en su época era una enfermedad que azotaba al país. Estoy hablando de tuberculosis. Y efectivamente, Mario, estoy hablando de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, cuando plantea esta frase, lo hace en su discurso presidencial y nos cuenta un poco a propósito de su visión de qué tenía que hacer el gobierno, de qué problemas tenía que enfrentar el gobierno respecto de su sociedad. Los voy a dejar con Pedro Aguirre Cerda para que les cuente cómo veía el mundo y la política el Chile de los años 30 y sus desafíos.
organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y no le criticaré el trabajo de que sea derrotado. Ok, ahí teníamos a Pedro Aguirre Cerda hablando de los desafíos de su gobierno a finales de los años 30. Cuéntenme ustedes, ¿qué vieron allí? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué desafíos? ¿Qué nos decía Pedro Aguirre Cerda sobre el país sobre el que tenía que gobernar? ¿Qué problemas tenía ese país? ¿Qué estaba viendo Pedro Aguirre Cerda? ¿Cuáles son los problemas que enfrentaba el país y de los que había que hacerse cargo? Efectivamente, Mario, ve analfabetismo, ve desocupación, es decir, ve un Chile que tiene un trabajo pendiente con la educación, con proveer a las personas de oportunidades para el empleo, ¿ok? Efectivamente, básicamente ve un Chile en el cual hay muchos problemas que hacen que los ciudadanos no puedan acceder a servicios y garantías básicas de bienestar, como lo es la educación, como lo es el trabajo, como lo es la alimentación, como es el desarrollo de las ciencias. Y plantea un Estado que necesita hacerse cargo de esos problemas. Lo que nos dice Pedro de Cerda no es un fenómeno aislado, no es un hecho aislado, no es una idea aislada. Forma parte de aquello que se comenzó a formar parte de los años 30. Eso que hemos conocido como las políticas de industrialización por sustitución de importaciones y de bienestar. Es decir, de un Estado que apuesta por el desarrollo económico a través de la industrialización y que a su vez apuesta por un Estado que tenga un rol protagónico en proveer a sus ciudadanos de bienestar. Esto viene de una herencia del pasado. Si, por ejemplo, pensamos en finales del siglo XIX y la primera década del siglo XX, podemos pensar en cuestiones como la cuestión social, ¿cierto? Que nos habla de pésimas condiciones de vida, problemas de nutrición, problemas de salubridad. Tenemos a un Pedro Aguirre Cerda que está viendo esa historia y nos dice, aún tenemos tareas pendientes, nos tenemos que hacer cargo de aquello. Como corolario de ello, a partir de los años 30, encontramos varias iniciativas que van marcando un contrapunto respecto del pasado. Por ejemplo, que comenzamos a experimentar un aumento del gasto social en materias como educación o salud. El Estado comienza a gastar, comienza a tener muchas más realizaciones preocupadas de estos ámbitos de la sociedad. Dar más educación, reducir las tasas de analfabetismo, proveer de más y mejor atención de salud. Eso tuvo varios impactos. Por ejemplo, que las tasas de pobreza en Chile disminuyesen dramáticamente, mientras que en 1920 las tasas de pobreza alcanzaban un 52%, hacia 1960 ya andaban en el orden del 30%. Es decir, estamos hablando de una disminución en un periodo de corto de tiempo muy, muy importante. A su vez, cuestiones como la participación electoral y la participación política experimentaron cambios importantes. Recordemos que estos son los años, hablamos de entre el 20 y el 60, en que se consolidan fenómenos tales como el voto femenino.
¿ok? A su vez, el Estado daba cuenta de su preocupación por proveer seguridad y bienestar al país, creando algunas instituciones como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones en los años 20 y 30 respectivamente. En cuarto lugar, en este periodo comienza a surgir una preocupación por el alcoholismo, pero una preocupación entendida como que el alcoholismo no era un problema individual, era más bien un problema público. Era un problema del que se tenían que hacer cargo las instituciones públicas. Y en cuarto lugar, bueno, no en cuarto lugar, pero finalmente, observamos que en este periodo el Estado también se preocupa de proveer más y mejor bienestar a los ciudadanos a través, por ejemplo, de la modificación de los códigos penales, buscando recrudecer las condenas. Lo que tenemos acá, por lo tanto, como suma, es que tenemos la configuración de un estado de bienestar, de un estado que va a buscar superar la brecha de la pobreza, dar más trabajo, dar más seguridad, y en nuestra opinión son esta suma de elementos las que inciden en esa disminución de la pobreza. No es más represión, no es más castigo, es más y mejor calidad de vida. Lo que nos dicen los estudios en general es que aquellos países que apuestan por más y mejor calidad de vida son países que ven disminuidas en general sus tasas de homicidio. Y precisamente esto coincide con un periodo en que el Estado apostó por el desarrollo económico a nivel nacional y también apostó por el desarrollo a nivel humano, el desarrollo a nivel del bienestar. Así que nuestra explicación y nuestra primera lección es que parece que cuando el Estado se preocupa del bienestar de las personas, de la salud, de la educación, de la alimentación, de problemas tales como el alcoholismo, parece que las tasas de homicidios disminuyen, que la violencia disminuye. Personas educadas, alimentadas, con oportunidades de empleo, con capacidad de participar, capaces de confiar en la ley, en general, constituyen sociedades donde los homicidios disminuyen. ¿Qué les parece esta interpretación? Me encantaría escuchar su opinión. El estado de bienestar, la preocupación del Estado por los problemas de la sociedad serían la clave para disminuir las tasas de homicidios. Veo que estamos muy cerca del tiempo, así que voy a avanzar para que luego podamos tener una ronda de preguntas y respuestas. Voy a avanzar con la segunda pregunta que les había planteado. ¿Por qué hoy en día han aumentado? En nuestra opinión, nuestra interpretación es que hay dos cosas que son claves para entender por qué en los años 2000 las tasas de homicidio han vuelto a aumentar. Y por lo tanto hemos experimentado un retroceso. En primer lugar, es que observamos un aumento importante del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. Entre los años 90 y los 2000, hemos observado casi una duplicación de la cantidad de personas involucradas en crímenes asociados al crimen organizado y al narcotráfico. Eso podría ser una primera explicación importante. Y en segundo lugar, y recogiendo las experiencias del pasado, parece que también asistimos a un periodo de la historia en la cual la sociedad ha desarrollado una percepción acerca de la desigualdad socioeconómica como un problema relevante y a su vez ha llegado a cuestionarse el rol del Estado. Quizás muchas personas han perdido la confianza en esa certeza, en esa seguridad que en el pasado dio el Estado, ese pasado en que las tasas de violencia disminuyeron, y desprovistos de esa protección, desprovistos de esa seguridad, observamos en general que aumentan las tasas de homicidio. ¿Ok? Así que, ¿cuáles serían los problemas del presente? Que tenemos en primer lugar una crisis de representatividad política de la que nos debemos hacer cargo, una crisis de confianza en las instituciones, eso nos dicen las encuestas, y en segundo lugar tenemos un problema con el aumento del narcotráfico y el crimen organizado, que lamentablemente está aún a la alza y no lo hemos logrado resolver. Esas serían nuestras dos principales explicaciones. Y para finalizar, ¿cuáles son las lecciones finalmente que obtenemos, que hemos concluido nosotros de este estudio, de esta historia? En primer lugar, que las tasas de homicidio, como les decía antes, la disminución de las tasas parecen coincidir
con un momento en que el Estado logró detectar áreas claves del bienestar donde habían problemas y supo atacarlas, supo superarlas, supo destinar recursos allí donde hacía falta para que aumentase el bienestar de las personas. Ok, vamos, por lo que me dicen acá, vamos al ciclo de preguntas. La primera pregunta que nos plantean acá es cómo nos aseguramos de que las comparaciones con otros países sean válidas. Aquí hay algo muy importante, y es que tengamos cuidado con no hacer comparaciones injustas. Distintos países tienen distintas tasas demográficas, distintas cantidades de personas, por lo tanto sería injusto comparar el número total de homicidios, como comparamos con la fórmula de cada 100.000 habitantes. Ojo con esto, si no contamos con las herramientas correctas, podríamos realizar comparaciones incorrectas e injustas. La fórmula de cada 100.000 habitantes nos entrega la clave para poder hacer comparaciones legítimas sin importar el tiempo, el espacio o el país. ¿Otra pregunta por parte del público? Muy interesante. Muchas gracias, Javier, por la charla. Estaba yo muy entretenido. ¿Es posible, Javier, también hacer algún tipo de correlación entre bienestar que se observan en distintos países del mundo y sus tasas de homicidio para ver si es que efectivamente tu hipótesis tiene algún asidero también por ese lado? Muy buena pregunta, Mario. De hecho, los estudios que han inspirado el nuestro parten de conclusiones similares. En Europa, donde están países de Europa, particularmente Inglaterra, donde se ha desarrollado con fuerza este tipo de estudios, también en Alemania, observan que los periodos en que lograron acortar sus tasas de homicidios tenían que ver efectivamente con momentos en que los estados se hicieron cargo de problemas que tenían que ver con el bienestar. Buscaron incidir en educación, en salud, en alimentación, en trabajo. Así que sí, la experiencia internacional nos señala que parece haber una correlación positiva entre políticas de bienestar y disminución de la violencia. Y por lo tanto parecería ser una clave importante. Si nos preocupamos del bienestar, vamos a tener menos violencia. Acá nos llega también una pregunta de nuestro público. Quisieran saber por qué la violencia interpersonal ha sido tan poco estudiada en comparación con otras violencias en Chile. Es una pregunta muy interesante. Como dije al principio, es la forma de violencia más diseminada y más común, pero es la menos estudiada. Posiblemente esto tenga que ver con las dificultades de emprender este estudio. Para lograr hacer esta fotografía del homicidio en Chile, tuvimos que revisar 140 años de fuentes. Eso es complejo, requiere de recursos y de tiempo. Las fuentes estaban allí, descubrimos que estaban allí, pero requerían de métodos, técnicas y esfuerzos. Posiblemente otras formas de violencia, como la violencia política, son más visibles, son más localizadas y por lo tanto más fáciles de abordar. Hoy en día contamos con métodos y técnicas que nos permiten acometer estos tipos de estudios. Por eso es que nos abrimos hoy en día a este tipo de violencia. Nos están llegando también muchas felicitaciones por tu charla y muchos muy buenos comentarios también. Pero hay gente que nos está preguntando cómo estamos ahora si nos comparamos con otros países en los números de homicidios. Si nos comparamos con, como les mostraba antes, lo podemos ver en el gráfico, si nos comparamos con países de Europa, podemos observar que respecto de la brecha que habíamos logrado cortar, nuevamente la estamos experimentando. En base a la estadística internacional, podemos decir que Chile aún tiene tasas de homicidios bajas, pero no tan bajas como habíamos logrado hace unas décadas atrás. Es decir, estamos invirtiendo esa fórmula de ir cada vez más a alcanzar a los países usualmente llamados desarrollados. Dentro del vecindario, tasas muy bajas. Dentro del vecindario, no quepa ninguna duda, Chile es un país con tasas de homicidios muy bajas si la comparamos con otros vecinos. Pero a nivel mundial, lamentablemente, estamos agrandando la brecha que habíamos logrado acortar. Acá Mónica Edo también te manda muchas felicitaciones y te felicita por la conclusión que obtuviste porque la encontró muy buena. Y también por un problema de tiempo, te voy a hacer una última pregunta que nos llega acá del público. Dice, ¿cuál es la relación entre los datos de homicidios con la evolución de los derechos humanos promulgados, firma de tratados internacionales, mejoras en las leyes?
Efectivamente, se puede establecer una correlación entre aquello. Para finalizar, al respecto les quiero contar una triste anécdota que observamos cuando buscábamos fuentes. Encontramos el caso de un hombre que había encontrado a su mujer y a su amante en su casa. El hombre le dio muerte a la persona con la que estaba su pareja y la persiguió a ella y la apuñaló y solo logró ser salvada gracias a unos trabajadores de la construcción que estaban por allí. El juez, sin embargo, una vez que este hombre fue juzgado, consideró que la acción del hombre era totalmente entendible, que el homicidio que había cometido y el acto de violencia de apuñalar a su pareja era plenamente comprensible. Decía literalmente, me parece una acción totalmente entendible en el contexto de enojo en el que estaba la persona y por lo tanto no lo condenó. ¿De qué estoy hablando? De un caso que ocurrió en la década de 1860. Por suerte, al día de hoy, un juicio de tal características no tendría ningún sentido. Y es decir, efectivamente, es en los años 30 particularmente y de ahí en más, cuando en Chile comenzamos a reconsiderar cuestiones como el tenor de las penas, cuestiones como el cómo juzgamos y condenamos, y como les planteaba antes, se decidió que había que recrudecer la condena contra los delitos violentos en la medida de que antes observábamos mucha permisividad, tanta permisividad como perdonar a un hombre por haber asesinado a una persona y apuñalar a otra, simplemente porque estaba enojado. Por suerte, hoy en día no vivimos en tiempos así. Acá Paula también nos pregunta si nos comparamos con México. Yo creo que está haciendo la alusión al problema con narcotráfico, básicamente, y su Sí. impacto en los homicidios. Le podemos proporcionar aquí la respuesta a Paula. Como Paula, puedes ver en amarillo a México. Y como puedes ver, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, siempre México ha tenido niveles mucho más altos que los nuestros. México ha descrito, de hecho, una tendencia a la baja, pero inclusive ello aún está muy lejos de nuestros niveles. Si siguen así, posiblemente van a converger con nosotros, pero seguimos estando en el top de los países latinoamericanos con mejores tasas de homicidio, hablando por supuesto de que una buena tasa es cuando es una tasa baja. Así que estamos muy bien en relación a México. Te están llegando muchas más felicitaciones. Por ejemplo, Paula te dice, Javier, excelente charla. Mónica Edo también te dice, más bienestar e involucramiento del Estado, menos violencia. Muchas felicitaciones, Javier. Y bueno, para terminar, Javier, también te quiero dar las gracias por esta charla y habernos ilustrado un poco cómo a través de la historia, ¿no es cierto?, podemos vernos y proyectar también cuál podría ser el rol del Estado en la disminución de de este tipo de violencia en el país y cómo nos permite visualizarnos nosotros como país en el futuro. Muchas gracias, Javier. Daremos Gracias a por ti, Mario. terminado Gracias al entonces público. esta charla. Que tengan una buena tarde todos. Adiós. Gracias. Adiós.